Buenas tardes. Efectivamente, damos continuidad en nuestros espacios informativos a un tema que es noticia por estos días en nuestro país y tiene que ver con la actualización de las disposiciones normativas que rigen la creación y el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia. Por estos días hemos estado abordando el tema en diferentes espacios informativos y hoy hemos invitado en nuestro estudio a Ariel Fonseca Quesada, director general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Buenas tardes, bienvenido a nuestro noticiero. Buenas tardes, Licey, muchas gracias. Hemos estado comentando, Ariel, que estas disposiciones normativas entran en vigor 30 días después de su publicación. Ha ocurrido este lunes en la Gaceta Oficial de la República y que también están normados algunos plazos más extensos, toda vez que se quiere que sea un proceso gradual. En el caso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿cuáles son las principales disposiciones normativas que se han incluido? Sí. Nosotros insistir dentro de estas disposiciones normativas que fueron publicadas en la Gaceta el pasado 19 de agosto, se publicó el decreto ley número 90 que establece la forma, el funcionamiento, cómo el desarrollo del proceso del trabajo por cuenta propia. El decreto ley 90 que entra en implementación, como has dicho, entra en vigor el próximo 19 de septiembre, 30 días después. Y también se publica algo que es rectoría de nuestro organismo, el decreto ley 92, que establece el régimen de seguridad social para todos los trabajadores de las micro, pequeñas, medianas empresas, los trabajadores agropecuarios y también los trabajadores por cuenta propia, y también los de las cooperativas no agropecuarias, es decir, que homogeniza de alguna manera el tratamiento de la seguridad social en todos los actores del sector no estatal. Entre las principales modificaciones está la inclusión de la familia en los 3 trabajadores que pueden contratar, digamos, los trabajadores por cuenta propia. Sí, hay que decir que entre los antecedentes que nos han traído hasta aquí, el porqué de las disposiciones normativas, el porqué de este perfeccionamiento, es el estudio, es el análisis, son los resultados que hemos obtenido desde la implementación del año 2021 de la flexibilización del trabajo por cuenta propia, del establecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, y todo ese análisis nos permitió evaluar cuáles eran sus principales avances, sus impactos, y a partir de ese resultado se derivó en estas nuevas disposiciones normativas. En materia de trabajo por cuenta propia hay varias modificaciones esencialmente relacionadas con la protección al trabajador. En primer lugar, se podía contratar hasta 3 trabajadores, un trabajador por cuenta propia podía contratar hasta 3 personas y también tener ayuda familiar de manera habitual, permanente. El decreto ley 90 establece que el trabajador por cuenta propia puede contratar hasta 3 personas, incluido la ayuda familiar que se hace de manera permanente, de manera constante, y también obliga a que esos familiares que están laborando de manera permanente en el negocio de ese trabajador por cuenta propia tengan que afiliarse al régimen general de la seguridad social que va en pos de su protección. Yo creo que las normas que se han estado emitiendo y que entrarán en vigor próximamente, un objetivo esencial está encaminado a la protección de los trabajadores de este sector. Está también en cumplimiento de la política aprobada para la actualización del Código de Trabajo y explicita de manera más extensa en estas normas que han salido las obligaciones que tienen los trabajadores por cuenta propia como empleadores. Nosotros estamos en pos de empleos de calidad y tenemos la obligación también de que no haya informalidad en el ámbito laboral. Por lo tanto, que estén protegidos por la seguridad social es uno de los principales avances que conlleva estas nuevas normas. Digamos que en este caso en particular se incluyen entre los 3 trabajadores posibles a contratar los familiares, pero además se permite la ayuda en determinados momentos de la familia, aunque no sean entre los 3. Exactamente, el límite es hasta 3, pero cuando uno de los familiares no realiza la actividad de manera permanente, de manera constante, de manera sistemática, y solo en un momento determinado llegó a la casa donde se desarrolla la actividad económica, y puede ofrecer alguna ayuda, pero insisto que es en un momento, es esporádica, no es sistemática. Si se hace de manera sistemática, tiene que ser dentro de las 3 personas que éstas pueden contratar. Aquí hay un cambio de concepto fundamental. Los trabajadores contratados dejan de ser trabajadores por cuenta propia, porque él está
su labor está subordinado al trabajo que realiza ese titular, que hoy es el trabajador por cuenta propia. Otra de las actualizaciones en estas disposiciones normativas tiene que ver con la afinidad de la actividad principal y las actividades secundarias. ¿En qué consiste? Exacto, desde el año 2021 ya ahí no existe un listado de las actividades que pueden desarrollar los trabajadores por cuenta propia o los actores del sector no estatal. Para ejercer el trabajo por cuenta propia se hace a través de un proyecto de trabajo. Pero en ese proyecto de trabajo usted debe presentar cuál es la actividad principal que usted debe desarrollar. Y además usted puede desarrollar actividades secundarias. La norma ya establece que las actividades secundarias tienen que responder a esa actividad principal, tienen que tener afinidad, tienen que tener correspondencia a partir de que el trabajo por cuenta propia es una actividad que se realiza, como hemos dicho, de manera autónoma o hasta 3 personas y por lo tanto esa diversidad de actividades nosotros consideramos que no era posible realizar y por lo tanto llamamos a esa correspondencia, a esa afinidad y que desde las direcciones de trabajo a la hora que usted presente el proyecto para el ejercicio del trabajo por cuenta propia se tenga en consideración eso. También se incluyen requisitos previos para ejercer la actividad. Exacto, una de las novedades que establece el decreto ley 90 es que hemos incluido certificaciones previas, requisitos previos para ejercer determinada labor. Ponemos 2 ejemplos. Cuba también aprobó en diciembre del año pasado el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida. Y aquí ya en esta norma reconocemos que para usted ejercer en el ejercicio del trabajo por cuenta propia el cuidado de niños, usted necesita un aval, una certificación de las entidades del Ministerio de Educación que certifique que usted está preparado para el cuidado de niños. O si usted va a realizar la labor de cuidado de adultos mayores, de personas mayores o de personas en situación de discapacidad, usted necesita un aval del Ministerio de Salud Pública que certifique que usted está preparado para ejercer esta actividad. Son 2, hay un grupo más en el decreto ley 90, pero sí hemos definido que hay actividades que deben tener una certificación, un reconocimiento previo, que usted lo cumple para poder ejercerlo. Otra de las novedades que se ha incluido en esta actualización de las disposiciones normativas tiene que ver con el arrendamiento de los locales. Sí, habitualmente o hasta la norma que el decreto ley 44 que establecía sobre el trabajo por cuenta propia, cuando usted, aunque estuviese con un miembro de su familia, fuera el propietario de la vivienda donde usted ejercía el trabajo por cuenta propia, ese propietario estaba obligado a también convertirse en trabajador por cuenta propia y ser un arrendador de habitaciones, espacios o locales, y ya esta nueva norma elimina esa obligatoriedad. Por lo tanto, si usted va a ejercer la labor en la casa de uno de sus familiares o cónyuge, usted no necesariamente, ese propietario estará obligado a convertirse en un trabajador por cuenta propia. Ya lo decía usted al inicio, Ariel, pero me gustaría que finalmente hiciera una valoración general de la protección que brinda esta actualización en las disposiciones normativas que se refuerza, como bien decía, el trabajo de calidad. Así es, indiscutiblemente, como se han explicado en diferentes espacios también, estas disposiciones normativas dan cumplimiento a una de las proyecciones de gobierno que se está impulsando en este año 2024. Se ha centrado, yo creo que un hilo conductor de estas normas es aumentar, es elevar la protección que tienen los trabajadores que se desempeñan en el sector no estatal de la economía. Aunque las normas lo convocaban, aquí se amplían y se definen cuáles son las obligaciones que tienen los socios de MIPYMES, que tienen los trabajadores por cuenta propia, que tienen los de las cooperativas no agropecuarias, desde la obligación desde empleador. Es decir, nosotros estamos convocando a que los empleadores y los trabajadores que son contratados se vean obligados y que se cumpla el tema del contrato y que pueda también después poder ser discutido de manera sistemática. Yo creo que un valor que agrega sin ninguna duda las disposiciones normativas tiene que ver con eso, con aumentar el empleo de calidad en el país, con que exista menos informalidad laboral, y ese empleo de calidad representa también que tengamos mayor cobertura
de la seguridad social, que haya ambientes de trabajo con mayor seguridad, más saludables, y que los preceptos que registra nuestro Código de Trabajo sea cumplido en estos actores de la economía. Muchas gracias, Ariel Fonseca Quesada, director general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Recordamos finalmente en nuestra entrevista que se trata de la actualización de las disposiciones normativas que rigen la creación y el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia, que están contenidas en las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Se ha tenido en cuenta, como bien se ha explicado en otros espacios informativos, las preocupaciones de la población sobre este tema y lo que está establecido de que a los 2 años de creadas estas nuevas formas de gestión se revisara teniendo en cuenta las experiencias en el país. Buenas tardes y muchas gracias.